Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Soy Nacho López en compañía de los José, don Duber y doña Andrea, María Andrea. Ahí sí me confundo. Ahí sí me confundo. Así es la vida. ¿Cómo están todos ustedes? Día bastante gris, lluvioso, un calor extraño de esos, ¿cómo es que le decimos acá? ¿Sofoco qué? Está haciendo sofoco. Bochorno. Sofoco. Qué días tan complejos, nada, que sale el sol, extrañamos esos días en los que se levanta uno y el cielo es completamente azul. Eso ya no se ve, Nacho. Ya no se ve, ya estamos, pero somos la ciudad de la eterna primavera. ¿Será, José? Sí. Bueno, iniciemos. ¿Sabe, Nacho, que en estos días mi papá, pues que ya tiene más de 80 años, me decía, hombre, a mí no me tocaban tantos días donde a veces no sale el sol. Eso antes no se veía Yo en lo voy a decir, Medellín. yo que soy grande también, hace mucho, y es que son uno detrás del otro. Sí. Anoche a las 8 o 9 de la noche miré por la ventana y habían estrellas, noche medio despejada, cosa que cambió pues rápidamente. ¡Qué invierno! ¿Será que, como nos dicen, se vendrá un verano absolutamente crítico para nuestro país? Pues nadie lo puede predecir, amanecerá y veremos. Ojalá que no, tanto extremo es bien malo. Hoy, María Andrea, pues tuvimos como una situación bastante compleja con indígenas en nuestra ciudad. ¿Qué pasó? Nacho, bueno, recordemos que fue en el mes de febrero, marzo, no tengo en la mente bien la fecha, donde los indígenas que estaban en Niquitao pues se tomaron el centro administrativo de la Alpujarra. Posteriormente se llegó a una conversación con ellos donde quedaron de trasladarlos el próximo mes de mayo a sus resguardos indígenas en el departamento del Chocó. Pero varios de esos indígenas estaban habitando inquilinatos en el barrio que conocemos como Niquitao, acá en Medellín. Resulta que hubo varios problemas de convivencia y muchas también de estas personas no habían pagado sus arrendamientos, situación que llevó a que varias de las familias tuvieran que salir de estos inquilinatos. Lo que pasa, Nacho, es que también me explicaban que estas comunidades indígenas se mueven por bloques o por zonas, entonces fueron 5 familias las que se desplazaron, pero eso a su vez llevó a que unos 250 indígenas estén hace 10 días en la institución educativa Héctor Abad Gómez, en la parte exterior. Allí montaron los cambuches que ustedes ven en pantalla, tienen arrumadas sus ollas, están con sus hijos, hay unos 50 menores de edad en este lugar, las mujeres están cocinando en la parte exterior y esta situación ha llevado a que los mismos docentes y el coordinador de la institución educativa en muchas ocasiones dejen de atender las actividades escolares, que es su objetivo sustantivo, para poder atender y darle una mano a las personas que están en el exterior, porque no tienen agua, no tienen baño, no tienen alimentos, no tienen dónde resguardar. Están al sol y al agua allí a las afueras de la institución educativa. Ha ido a hacer presencia, y ojo con la palabra, solo presencia, y a tomar un registro, Personería, Procuraduría, también la Dirección de Infancia de la Secretaría de Inclusión Social, pero más allá de eso no se ha tomado una acción concreta. Hay muchísimos menores de edad en este lugar, incluso hay un bebé recién nacido que tiene 1 mes y 5 días que tuvo que ser trasladado al hospital y está en UCI porque precisamente ha presentado una infección respiratoria. Y no es el único caso, hay 16 madres gestantes que están también en este lugar. Y como ustedes ven en las pantallas, pues la situación es bastante inhumana. Muchos de ellos pues están pidiendo que los ayuden, que los apoyen. Sabemos también que hay un protocolo pues para poder generar el traslado, pero ellos son los que estaban habitando pues precisamente el barrio que está en inmediaciones, que es Niquitao, pero eso también ha generado un problema de salubridad, porque cuando están cocinando el humo pues está subiendo a la segunda planta del colegio y esto ha hecho que los estudiantes pues también tengan algunos problemas respiratorios y los mismos docentes, y tampoco genera seguridad pues el hecho de tener tantos menores de edad. Hay muchísimos niños que están alrededor, como ustedes lo pueden ver. La situación es dramática, Nacho. Yo estuve esta tarde al mediodía haciendo un recorrido por este lugar, realmente verificando, y es muy triste lo que se puede ver allí. Son 250 personas. Don Duber. Nacho, y mire, esta situación no es la única que se presenta allí con las comunidades indígenas. Yo le tengo que hablar de un informe que presentó la Corporación Libertad que habla sobre derechos humanos en el departamento de Antioquia. Y mire que durante el año 2022, pues en total fueron en el departamento 1.215.803 personas que, debido
a los grupos armados ilegales, especialmente las autodefensas gaitanistas de Colombia, el ELN y las disidencias de las FARC, quedaron confinadas en diferentes lugares del departamento de Antioquia. Llama la atención que los más afectados son comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes del Bajo Cauca, Nordeste y pues parte también del Magdalena Medio, quienes es donde está haciendo mayor presencia en los grupos armados ilegales. Estos confinamientos, Nacho, ¿en qué consisten? En que los grupos ilegales amenazan a las comunidades para que no salgan ni entren de los lugares donde están allí asentados, precisamente porque, dicen ellos, o están ayudando a un lado o al otro de estos grupos armados que se están enfrentando, en la mayoría de los casos, por el control de las rutas del narcotráfico. 89 feminicidios en Antioquia, 1.887 homicidios en todo el 2022, 663 personas que se desaparecieron del departamento y no se tiene información. No quiere decir que todas estén desaparecidas de manera forzosa, pero no se tiene ningún tipo de información. Y dicen las autoridades, muchos de los casos es que las personas por voluntad propia deciden irse de sus casas y nunca avisan para dónde se fueron ni con quién se fueron. Y Nacho, una última cifra, 65.000 desplazados que llegaron a la ciudad de Medellín. María Andrea, vuelvo al tema después de este informe de Duber. Sí. ¿Y en la administración entonces qué dijo? Porque los tenían en unos albergues, salieron de los albergues. No, ¿o qué fue Nacho, lo que pasa pasó? es que ellos inicialmente estaban en un coliseo cuando fueron entre unos 500 y 600 indígenas que se tomaron el centro administrativo de la Alpujarra. Entonces ellos se tomaron sí. la Alpujarra. Claro, ¿sí? y luego los llevaron a un coliseo para reunirse con ellos. Estuvieron Sí. allí un tiempo. Pero mucho tiempo, porque esto de la Alpujarra fue hace bastantes días. Sí, hace ya creo que un poco más de un mes, Sí. Nacho. Luego, ¿qué sucedió? Pues ellos volvieron entonces a sus inquilinatos. Algunos de los líderes se reunieron con la administración. Recordemos que el alcalde de Medellín, una de las exigencias o peticiones que también tenía es que pues no iba a permitir que existieran menores de edad ejerciendo la mendicidad, acompañando a sus madres, y que ahí era también donde había un choque cultural. Pues esta situación se sigue repitiendo. Si nosotros vamos a cualquier calle en inmediaciones del centro administrativo de la Alpujarra, si estamos incluso por el Parque Lleras, si estamos por la Avenida Oriental, pues esto se sigue repitiendo. Aquí la situación, incluso también me lo comentaba el secretario de Gobierno, Juan Pablo Ramírez, durante la semana pasada, que habían atendido varios problemas de convivencia en estos inquilinatos. Y estos problemas de convivencia, pues entre ellos tienen que ver porque no están pagando el arriendo. Ante esta situación, pues estalló realmente el problema de convivencia, por lo tanto, como le digo, Nacho, ellos se mueven en bloque. Entonces, si bien fueron 5 familias los del problema de convivencia, pues se mueven son 250 personas. Y también, pues lo que se comentaba de la mujer que habría perdido la vida, al parecer por un suicidio, pues esto también ha exacerbado más la situación que preocupa. Es que, mire, Nacho, yo estuve esta tarde allá y pues genera demasiada tristeza ver la situación en la que se encuentran estas personas, sobre todo por los menores de edad y la exposición a la enfermedad que ellos tienen. Y hay 350 estudiantes al interior de este colegio que también puede evidenciar que tiene unas muy malas condiciones de infraestructura. Hay una parte del techo que también pues ya se está cayendo, valga la claridad, y también meto allí la cuña porque es uno de los colegios que también tienen que reestructurar. Ellos están allí no en la parte interna, sino en el exterior. Y algunos padres de familia pues también como que han optado no mandar a alguno de sus estudiantes durante todos los días. Hay un poco de intermitencia. Pero también llama bastante la atención, y es que esta mañana, por ejemplo, estaba haciendo presencia la jefe de núcleo, pero no hay una directriz como tal de parte de la Secretaría de Educación. Como le digo, los docentes y el coordinador, por ser abadistas, y esta filosofía abadista es de brindar ayuda, dar, digamos, estas condiciones que tienen que ver con salubridad, pues ellos están atendiendo desde lo que pueden. Les prestan las unidades sanitarias, los dejan entrar para que tomen agua y puedan cocinar sus alimentos, pero pues este no es el deber ser. Y estas personas que estamos viendo ahí en las imágenes son las que vemos usualmente en varias zonas de Medellín con los niños en el suelo pidiendo limosna. Comuna 13, Sí. Poblado, Estos son. Laureles, Estadio. Estamos hablando de que son más de 200 personas. Yo le preguntaba a uno de los líderes, el señor Pedro Atavía, casi se me va el apellido, le preguntaba cuál era la petición puntual que ellos estaban realizando. ¿Quieren una oportunidad de empleo? ¿Quieren que los trasladen a su resguardo? Y ellos decían que pues quieren ir a su resguardo, pero puedo estarme equivocando, no
siento mucha seguridad en esta petición de parte de ellos. Al parecer ellos quieren que haya un asistencialismo al 100%, situación que también es complicado. Acá la pregunta es, ¿quién responde? ¿Hasta dónde llega realmente la responsabilidad o el alcance de la Alcaldía de Medellín como distrito? ¿Hasta dónde también puede intervenir acá la Gobernación de Antioquia? ¿Qué pasa con la Gobernación del Departamento de Chocó? Porque ellos vienen del Departamento de Chocó. ¿Y dónde está el Gobierno Nacional también respondiendo con la Gerencia de Regiones para atender esta situación? Que no se nos puede volver paisaje. Llevan 10 días en las afueras de esta institución educativa. 10 días. Oiga, pero lo visibilizamos fuimos nosotros hoy. Sí, Porque Nacho, muy nadie había complejo. hecho ningún comentario. Hoy nos llegó la noticia y fuimos entre hora 13 y nos cogió la noche los primeros en cubrir este momento. Bueno, ayer, hombre, salí del canal después de terminar nuestra emisión en directo, nuestra emisión central a las 6:30 de la tarde salí y me puse hasta contento porque puse el radio y entonces escuché, van 1-1. 1-1, Nacho. 1-1. Yo, qué bueno, pues salí del programa, iban perdiendo y ya empataron. ¿Qué pasó con el partido? ¿Cómo remató? Nacho, mire, desafortunadamente el Deportivo Independiente de Medellín está sufriendo de vértigo en el último minuto. Le ha pasado con Millonarios, con Nacional de Uruguay, con Magallanes, le pasó con Internacional y justamente ayer le pasó con el Nacional de Uruguay. El partido Medellín lo tenía medianamente controlado. Hay que reconocer que el equipo nacional de Uruguay es un equipo muy físico, de mucho vértigo, de mucha velocidad vertical. Empezó ganando con gol de Pereiro, remate que dejó penando después del batacazo de Ruiz el señor Luis Arnay Vázquez, y empató a través de un centro de Einer Quiñones, cabezazo de Luciano Pons. Tranquilo, Nacho, no se van a mostrar, solamente los estoy contando. No me hagas acá. ¿Sabe qué me quedé pensando? Yo no sé si usted dude. Yo me quedé pensando en la Un mal terminología. frecuente. Es un equipo que juega vertical y yo vertical. Vertical, ¿cómo es vertical, Nacho? Así, derecho, pum. 3 toques y para arriba. Lateraliza mucho a los lados. Pues es que Vertical. para mí vertical es hacia arriba Sí. y horizontal es hacia allá. Entonces por eso me quedé pensando en su Ah, terminología. estaba dibujando. Bueno, Sí, está me bien, entiende, Nacho. cuando Sí, uno sí. habla verticalmente es hacia arriba. Sí. Y cuando uno habla mirar al horizonte, es hacia allá. Entonces me la puso vertical, entonces yo me quedé pensando, ¿esto juegan es para arriba? ¿o Para qué? arriba, Le ponen exactamente. Tani Nacho, entre- no se perdió. Eso es. Si yo estoy aquí, ¿para dónde tiro? ¿Para arriba? ¿No se perdió? Vertical. ¿Vertical? Siga derecho. Un vertical muy 2, 3 horizontal. toques y hágale. ¿Qué cosas tan raras del fútbol? Siga bien, Pero pues, para entonces, que pues, vea, entonces le fue mal al eso, Medellín. Sí, el Deportivo Independiente de Medellín incluso estuvo protestando, Nacho, y se metió en la polémica Luciano Pons, que acusó a la Conmebol y a los árbitros del compromiso de que les estaban robando los partidos y que les estaban robando acciones polémicas. ¿Por qué? Porque el día de ayer, en el segundo tanto, justamente hay un remate de un jugador de Nacional de Uruguay que golpea en la mano de uno de sus compañeros. Dice la norma, toda mano en ataque es mano punible, es decir, se debe cobrar. Pero la mano que se cobra es de quien remata para hacer el gol, de que tiene la opción para hacer el gol, no del otro compañero. Si la mano del otro compañero, digamos, es una mano no punible, pues no tienen por qué cobrar mano. No estoy defendiendo a Nacional de Uruguay ni a la Conmebol, pero usted sabe que uno cuando quiere tener la razón, no siempre la puede tener, y lo que es lo que pita el árbitro, y terminó ganando Nacional de Uruguay 2-1. ¿No? Y Nacho, a mí hablemos- lo que me dejó fue el equipo sufre de vértigo. Nos manifestó José. Sí, sí. Entendería yo que eso es desconcentración en los últimos En el minutos último del partido. minuto, Usted claro, sabe que José. ellos tienen una terminología espectacular. Nacho, pero es que Pero mira, ¿por qué Llevemos- vértigo? ¿Qué cosas tienen diccionario? ¿Qué el cosas? El español tiene Sí, diccionario. sí, sí. ¿Y qué otra El cosa? fútbol. El fútbol. No, el fútbol no. Hay otro diccionario que Ya le es digo. el de los navegantes. ¿sí? Ah, claro. La Y el de los- terminología el de de los- eslora, de... ¿cómo es? tal. Los buzos. Hay diccionario No sabía para nada. veleros y todas, toda esa terminología. Hay un diccionario de la A a la Z. Me imagino que hay un diccionario también médico, ¿sí o no? Con todo. Seguramente. Con todo. A estos hay que, sobre los todo en futboleros. Colombia. En No, Colombia vea, hay no, que ponerle en Colombia diccionario. no solamente es diccionario, hay que sacar una enciclopedia. Nacho, vértigo, ¿por qué? Porque se cae. Medellín se cae, trata de hacer un partido bueno, discreto, propositivo, y a lo último se cae. Mire, le tengo los datos. Por el vértigo. Antes, no. uno con vértigo se cae, Nacho. Y le está soplando muy duro el vértigo al Medellín. Lo Mire, felicito. contra la América de Cali, al minuto 92, le metieron el gol. Con Nacional de Uruguay, de Ecuador, al 92 le metieron el gol. O sea, ya casi acabando, Nacho. Contra Magallanes de Chile, al 95. Contra Atlético Nacional, al 87. Con el Internacional de Porto Alegre, al 86. Y con Millonarios, al 88.
En el partido de ayer fue al 96. O sea, ¿qué le pasa al Medellín que no es capaz de cerrar y conservar un partido y se cae? Tienen que tomar pastilla para el vértigo y mirar, en vez de mirar verticalmente, que miren el horizonte. El horizonte es la otra portería al No otro está- lado. Está allá en el horizonte, entonces Vamos vayan a ser hacia allá. verticales para No alcanzar el están los horizonte. 90 y tantos minutos pendientes del Bueno, partido. Nacional, hablemos del Nacional entonces. Hoy ¿de el qué va turno la- es para Atlético Nacional, Nacho, a puerta cerrada en el Estadio Metropolitano de Barranquilla a las 7 en punto de la noche. El partido no se jugó en la ciudad de Medellín. Tendremos a Juan Pablo Ramírez preguntándole. Mañana hay mesa de concertación entre directivos, entre barras y por supuesto también entre la Alcaldía de Medellín. Muy bien. Lo que dice la barra y lo que dice la Alcaldía. Pero hoy juega justamente el cuadro verde. Tenemos las declaraciones del señor Kevin Mier, que seguramente será titular el día de hoy, enfrentando al equipo de Melgar de Perú en la ciudad de Barranquilla. Escuchémoslo. Melgar, un equipo obviamente muy competitivo, en fase de Copa Libertadores no va a ser nada fácil, como fue nuestro primer juego, pero sabemos que compitiendo y llevando nuestra idea de juego vamos a sacar todo el provecho y competirlo al máximo. Bueno, antes de cambiar de noticias, oiga, ¿cómo así? ¿Qué le va a pasar a Cristiano Ronaldo? Puede ser deportado, Nacho, ¿por qué? Bueno, eso depende. Ronaldo juega en Portugal. No, juega en Arabia Saudita. Ah, en Arabia. En el Al Es Nassr. compañero de Darío Darío Ospina, Ospina. claro. Resulta que hubo el clásico de Arabia Saudita ese fin de semana, donde también juega ¿Cuántos un años tiene colombiano. Cristiano Ronaldo? Cristiano ya tiene 37 años. Ah, es que está muy grande. Yo, 38, no, yo 37, me quedé 38. con la imagen de que todavía juega pues, en el No, Barça o en él esas cosas, todavía ¿no? juega, pero ya no juega como ¿Y jugaba qué antes. le pasa al personaje? Nacho, mire, no le fue bien. El Al Hilal le ganó el clásico al Al Nassr. Me disculpa, mi árabe no es tan fluido. En el Al Hilal juega Gustavo Cuellar, tuvo roces, inconvenientes con él. Y el problema con Cristiano Ronaldo es que cada vez que va a jugar contra un equipo rival, el coro del público en el estadio es Messi, Messi, Messi. Entonces ya eso tiene como que cansado a Cristiano Ronaldo. Saliendo del compromiso ante el Al Hilal, hizo el siguiente gesto el señor Cristiano Ronaldo. Podemos repasar el gesto, mire. Va Messi, saliendo, ahí le están Messi, gritando Messi, Messi. Pues a ver, bueno, hace un gesto, pero uno no puede saber, pisó mal, le pegaron. Él dice que el colombiano Gustavo Cuellar también lo aporreó. ¿Qué es lo que pasa? Mire, esa no es la imagen pintoresca. Lo que pasa es que aparece la señora más. Nauf, no, aparece la señora Nauf bin Ahmed, que es la encargada, digamos, de todo este tema de derechos sociales en Arabia Saudita, pidiendo ante el gobierno nacional que el señor Cristiano Ronaldo, por esos actos obscenos, sea deportado de Arabia Saudita, se le cancele el contrato millonario con el Al Nassr y que no juegue más en ese país. Ese es el tema, Nacho, está en ese procedimiento, pero hay un pequeño detalle de fondo. Usted sabe que el que manda en los países árabes, más allá del gobierno, es el dueño de los cheques, ¿cierto? Y recordemos, el jeque, exactamente, recordemos que el dueño del Al Nassr es el señor Mohammed bin Salam bin Abdulaziz Al Saud. Ya me tiene impresionado ese árabe. Me fluye mucho la lengua. Te lo repito. Sí, vuélvame a decir. Mohammed bin Salam bin Abdulaziz Al Saud. Muy bien. Y además, no es solamente el dueño del Al Nassr, es el heredero a la corona en Arabia Saudita. Ah, ese es de los que tiene mascota, leones. Leones, y tigres, tigres, tiene a Cristiano Ronaldo. O sea, Tiene a la Cristiano señora que Ronaldo de vaya- mascota. Los Tiene- carros tiene a deben Cristiano ser Ronaldo. cosa, pues mejor Entonces dicho. me preguntaban esta mañana, Nacho, a través de las redes, bueno, ¿qué puede pasar? ¿Lo pueden deportar? La señora se llama Nauf bin Ahmed, ¿sí? Más fácil la pueden deportar a ella. ¿Por qué? Porque es que el dueño del país, literalmente es el dueño del equipo, y a, no voy a decir su mascota, pero sí a su contratación más importante, no la va a sacar. Pero Nacho, ¿usted le parece un acto obsceno? Yo creo que pues el jugador Algo le rascaba. algo le rascaba total. Algo No le lo dije rascaba. yo. En nuestro Mire. contexto Déjame no contarle- creo, pero por allá de pronto pues Para que para no nos ellos salgamos sí. de lo Del árabe, tema. porque estaba pero pues no tiene que ver nada con Cristiano Ronaldo, ¿No? por supuesto. Creo que estaba O con la escuchando. rasquiña. No. Pero dejen que me relate la noticia para que no nos No, fue a no la es noticia, noche. es un comentario. Es que hay muchas palabras que en el español realmente utilizamos del árabe. Entonces, pues, José sí. tiene una pronunciación. Alcalde, almohada, Sí. alfalfa, alcachofa, Alfajor. Cantidad de palabras árabes Falseo. las utilizamos en nuestro idioma. zanahoria incluso. es- Zanahoria es Porque árabe. acuerde que los árabes invadieron todo el sur, en las España, Alpujarras, todo el sur de España, muy arábigo. De Alcoa, hecho, Aldea, ahí el Sabrán, primero que hay intentó muchas, volar fue un demasiadas. árabe por allá en O sea, todas España. las que Se tiró desde empiecen una en torre y... Alcalde, diciembre. alcalde también. De hecho, José, le voy a meter aquí a usted una noticia económica que está muy fuerte hoy en redes. Usted sabe que es el BRIC. Sí, ¿sí? claro, la comunidad de países, Brasil, Rusia, India y China. Y hoy anda alborotado todo el mundo de las redes. Estos árabes, pues inclusive ya empezaron a decir, no, acabemos con el dólar y entonces nosotros vamos a empezar a transar en otras monedas. Vienen haciendo esa amenaza por allá desde los años 70. Ojo,
Sí, hay un gran rumor, se está pues ahora con todo este asunto, que ahora en el mes de agosto supuestamente va a haber una gran reunión del BRIC y estos van a lanzar la nueva moneda. Parece ser que lo que quieren es acabar con el imperio norteamericano y con la hegemonía del dólar americano. De hecho, países como Francia, José, ya están negociando en yuanes, ¿sí? Ya negocian su petróleo y negocian sus cosas con yuanes. El señor Putin también anda con ese cuento, pero es que la economía rusa pues realmente nada que ver. Sí. Y varios países, Brasil ya está teniendo gran cantidad de su portafolio de reservas internacionales en yuanes. Pues salieron a decir, y he visto hoy todos videos por donde ustedes quieran gente rompiendo billetes de dólar, que eso ya no vale, que eso no sirve. ¿Qué están haciendo, José? Yo se los recibo. Que cualquiera lo recibe. Realmente no se dejen engañar por estos videos. El principal socio comercial de China, ¿quién es? Norteamérica, los Estados Unidos. ¿Quién tiene una gran cantidad de deuda de los norteamericanos? Los chinos. Entonces se acabó el dólar. Pues no, señores. Piensan sacar una nueva moneda porque lo que dicen estos señores es que el dólar, ¿en qué está soportado? El dólar es un papel que no vale nada, porque no está soportado ni en oro, ni en otras cosas. Pero señores, ya ninguna moneda está soportada. De hecho, ninguna. Entonces, estos piensan sacar una nueva moneda que maneje, digamos, todo el comercio internacional, pero apalancada en oro, metales preciosos y materias primas para la construcción de tecnología. Ese asunto lo piensan hacer supuestamente en el mes de agosto. Países que ya están en ese asunto. China con Francia negocian en yuanes, como les había dicho. Arabia Saudita dijo no más. China, Brasil, Rusia, India y Pakistán ya están haciendo todo el negocio. Vaya a ver ese asunto, José. Nacho, no deja de ser de todas maneras una comunidad, si la logran crear, porque es que los BRICS en su momento se empezó a hablar de ellos como anteriormente se hablaba de los tigres asiáticos y en diferentes épocas se va hablando de diferentes países que consideran los expertos, los gurús, que son quienes van a dominar la economía a futuro. Pero como tal no son una comunidad pues que entre ellos negocien, pero son cerca de 3.200 millones de habitantes. Sí, lo que quieren es que ya en el globo terráqueo de 8.000 millones de habitantes. Que no se mueva más el dólar en el mundo y no que se mueva otra moneda. Tal vez uno de los imperios que más duró en el mundo fue el español, seguido del inglés, ¿sí? Pero quizás le leo la información, tranquilo. Quizás no, esto es información encontrada realmente. No, pero de ahí sigue el inglés. Nacho duró más que el español. ¿El qué? El imperio chino. No, pero le estoy hablando, digamos, con relación a monedas. ¿Sí? Duro. Con monedas, ¿sí? Entonces la moneda española duró casi 110 años, después viene ahí la inglesa que duró 105 años, de hecho Portugal también tuvo un imperio muy grande donde se transaba con esa moneda. ¿Cuánto lleva el Estados Unidos? Debe llevar por lo menos 90 años. 103 años lleva de hegemonía los norteamericanos, donde su moneda es la referente a nivel mundial. Sí. Pero me voy un poco más allá. La deuda de Estados Unidos es de 30 billones. Billones norteamericanos, que eso es una infinidad de dinero. ¿Sí o no? Pero de ese asunto, esos 30 billones que debe los Estados Unidos en deuda pública, el 23% la tiene con extranjeros. Le voy a leer de menor a mayor, José, con quién está endeudado Estados Unidos. El primero es con Luxemburgo, 318.000 millones de dólares le deben. El segundo es Bélgica con 331.000 millones de dólares. El tercero es el Reino Unido con 668.000. Esa es la deuda, le deben 668.000. China sería el cuarto, aunque decrecieron un 15% entre el año pasado y pero aún así a China le están debiendo 859.000 millones de dólares. Adivine el primer lugar con quién están endeudados y le deben 1.1 billones de dólares.
Nacho, me ¿Rusia? corchó. Espere. Sí, Japón. porque- A Japón le están debiendo esa cantidad de dinero. El llamado de atención es, porque tengo a Robert NG, que nos va a hacer una pequeña explicación de esto, porque fue la noticia que se me movió pues, entre todo el cuento de Petro en Estados Unidos y todo lo que ha pasado y todo lo que se ha alborotado con su visita, que en el fondo no sabemos si ha sido buena o mala, ha dejado mucho de qué hablar y muchos congresistas bastante molestos. Esa es una noticia, digamos, local, pero esta es la noticia a nivel mundial. ¿Se acaba el dólar? No. Veamos a Robert NG qué nos dice. El mundo económico y financiero se encuentra altamente revolucionado. El dólar, que por estos días ha tenido tantas altas y tantas bajas en el mundo, puede perder su posición como la divisa más importante en la economía mundial ante los ataques de la economía china, que por todos los flancos está tratando de ganar terreno en su convenio con el famoso grupo de los BRICS, un grupo conformado por Brasil, Rusia, India y China. Las economías que en un momento, por allá en el año 2000, fueron consideradas las economías emergentes más potentes y más poderosas del mundo. ¿China qué quiere hacer? China quiere que cualquier transacción económica y financiera en el mundo se deje de hacer con dólares y comience a hacerse con yuanes. Ahí es donde vemos el afán del presidente Lula da Silva de firmar un convenio con los chinos para lanzar una nueva moneda en materia del comercio internacional. Ahí es donde vemos las relaciones o incluso el utilitarismo que le ha venido sirviendo a Colombia por medio de los Estados Unidos para disminuir y frenar las sanciones económicas que tienen los Estados Unidos con Venezuela. Y Estados Unidos, que no es tonto, viene aprovechando esta situación para poder recuperar terreno y no poner en riesgo la hegemonía del dólar como la moneda o la divisa más importante en términos comerciales y financieros. Amanecerá y veremos cuál es la solidez que realmente posee el dólar, que creemos muchos va a seguir teniendo un gran protagonismo, pero cada vez va a tener una lucha mucho más grande con las divisas de naciones emergentes y sobre todo de estas tan poderosas en el panorama comercial, económico y político como lo es China. Sí, viene enredado el panorama entre Rusia, Brasil, la India, China. Brasil ya le dio por apoyar a la invasión rusa, empieza a cambiar el panorama en el mundo. Nacho, y nada raro que en una de esas Colombia también termine apoyando. La Sí, invasión. porque es ideología y es respetable. Esa es la ideología del presidente Petro y eso es lo que él piensa. Entonces, nada raro que nos vamos para ese concepto. Está bien, aunque fue a Estados Unidos y supuestamente esta es una importante reunión para seguir teniendo esos lazos amistosos y económicos. Pero muchos congresistas sí, se Nacho, atreven a pues sí, decir Nacho, que pero- no nos van a seguir mandando dinero a Estados Unidos. Las ayudas de Estados Unidos parece ser que ya... Y mire el la carta, escándalo Nacho, dio. que le mandaba el expresidente Pastrana también, que María Andrea nos contaba que le decía que pusiera mucho cuidado a quién está recibiendo, quién era el presidente Gustavo Petro. Y de todas maneras, pues sí, se dio la reunión de Gustavo Petro en Estados Unidos, con Biden y demás, pero por otro lado, mire el mensaje 2 días antes, las declaraciones del canciller frente a la independencia de Taiwán, donde Estados Unidos es uno de los que defiende más dicha Claro, independencia, entonces, y Colombia como país tiene una mensajes, postura sí. contraria. Mensajes. Miren, para rematar mis informes que estoy por estos días elaborando, ¿cuántos visitantes entraron a la ciudad de Medellín el año pasado? Me sorprendió 1,5 millones. la cifra. 200, ¿no fue? 1.400.000 Digo por el millón. Impresionante. Pues sacamos la noticia y hemos estado hablando del gran incremento en el arriendo de muchas viviendas. Sí. Pues me pareció que con esa cifra había que investigar un poco más y me encontré con lo siguiente. Somos el tercer destino turístico en América Latina para extranjeros que teletrabajan. ¡El tercero! Óigame. En Y América eso Latina. me América gusta, Latina. Nacho. Eso es una cosa para extranjeros que trabajan. Hay unos, ellos tienen, ¿cómo es que les dicen, José? Ellos, los errantes, o bueno, los trabajadores estos que trabajan por internet. Nómadas. Nómadas digitales. Nómadas digitales. Entonces Medellín se está volviendo una ciudad De para nómadas nómadas. digitales. Pero dice el estudio... Nacho, pero ese estudio de quién? ¿Quién es soporta ese estudio? Tranquilo, ya. O sea, pues sale de la alcaldía, de la DIAN, bueno, de entidades de Bogotá y de una publicación. Este estudio revela que más de 600.000 personas quedaron con el antojo de gastar en dólares.
Sí, y estaban gastando en dólares y en euros. Por eso Airbnb se cotiza de esa manera tan fuerte. Sí, entonces, hombre, vengo a hotel y empieza, hombre, ponga su apartamentico en Airbnb que le va mejor, el de Uber, y se empieza a crear este nuevo modelo de negocio. Los españoles y los estadounidenses son los más interesados en comprar y quedarse acá, y se está viendo mucho. Pues mire, los arriendos en cuánto se han elevado en el último año. Por lo menos Desde el 50%. 2021, el 50% desde el 2021 se han ingresado. Medellín está de moda. ¿Por qué? Por la resiliencia, porque se volvió un destino, y así queramos, no queramos, todos querían ver cómo la ciudad de Pablo Escobar se recuperó, y estamos en el panorama. ¿Será que tenemos políticas claras frente al turismo? ¿Será que queremos que esto siga bien? Yo No hay, pensaría que políticas claras no hay porque, nada. de hecho, desde el Observatorio de Turismo de la Personería de Medellín es una de las exigencias que le están haciendo también a la Secretaría de Turismo y a los concejales para que se pueda legislar sobre un nuevo plan realmente de turismo, porque el turismo que tenemos ahora se quedó corto frente a lo que está escrito en el Porque papel. nos quedamos pensando que nuestro turismo era sexual y de drogas, y resulta que el turismo evolucionó. Probablemente hay mucho turismo de eso, pues yo no creo que el año pasado hayan Es que entrado a eso ni siquiera Medellín es turismo. 1.400.000 personas a buscar sexo y drogas. Sí, porque usted ya ve Quizás mucha familia. uno pensaría que ni el 10% de esa cifra. Sí. No, si nuestra sociedad estaría Sodoma y casi que Gomorra, con sí, claro, tienditas total. de venta de cocaína y de drogas en las calles, ¿ves? Eso sería el negocio más apoteósico. Entonces, llegó el momento de tener una seriedad frente a ese turismo y empezarlo a trabajar como debe ser, pero estamos perdidos. Yo pienso que, como usted lo decimos aquí, todavía no existe una política clara frente a eso. Don Duber, para no negrearlo a usted, cuénteme quién es alias Sebas. Nacho, pero antes le respondo a José de acuerdo aquí en el ranking. Hay varias revistas, la verdad. National Geographic pues publicó a Medellín en el top, y en el ranking de ellos está en cuarto lugar, porque en primer lugar está Ciudad de México, Buenos Aires, Río de Janeiro, y después está Medellín. Pero también hay otra revista acá, Trip Advisor, que también que es la que coloca realmente a Medellín en tercer lugar allí en ese ranking. De hecho, Nómada Digital está viniendo, y conozco ya varios. Nacho, ¿y amigos de mis sabe hijos. qué? Me contaba alguien esta semana que ya viene, al parecer va a empezar a cursar un proyecto de ley donde van a autorizar a las unidades residenciales a que estos apartamentos puedan ser colocados en esas aplicaciones como Airbnb, porque hoy los apartamentos que están allí como propiedad horizontal no se puede colocarlos en estas aplicaciones precisamente por el reglamento de propiedad horizontal. Pero al parecer, por la alta demanda que tiene la ciudad de Medellín y la falta de habitaciones, de camas y de viviendas precisamente para el turismo, al parecer estarían ya mirando ese tema. Qué bueno que habló Pero todo eso eso, es por entonces ahí temas de seguridad. Pero viene el enredo, ahí viene el enredo. ¿Eso es consecuencia de qué? De la tecnología. ¿Consecuencia de qué? De las plataformas. Ajá. Entonces, y estamos aquí, está la gente marchando porque Los Airbnb está hoteles. funcionando. Los hoteles no Los están marchando. hoteleros o las agencias de arrendamiento. arrendamiento. No, ahí pero- sí no. Entonces, cuando dicen vamos a legislar Uber y demás, pero entonces ahí viene una duda muy grande. Por eso es que estamos en ese dilema. pero- Las MINTIC no saben si regular todo esto. El Ministerio de Transporte dice que sí. Y entonces usted dice, entonces cualquier apartamento, yo lo arriendo porque sí o como a lo que sea y para lo que sea. Ahí hay un gran abismo entre esos temas digitales. Y Nacho, Pero ya- mire, el tema, y ya que usted lo habla, el tema de los taxis con el tema de las plataformas. He conversado con varios propietarios de taxi y me dicen, está bastante complicado la venta del taxi. ¿Por qué? Porque pues, el tema del cupo es lo primero. Y ya la gente tiene en su cabeza el modelo de las plataformas y dice, pues me compro un vehículo particular sin cupo. No, y me generar compro una dos renta. particulares. Si los carros usados están en el precio en el que están hoy, ¿cuánto vale un taxi? Sí, señor. Perdóneme, ¿cuánto vale comprarse cualquier huevito de esos chiquiticos? No hay con qué comprarlo. Zapatico que ya. Vaya, líbrelo, ¿sí o no? Vaya, líbrelo. No, estamos El en mundo remedio al es que revés. el gobierno nacional le compre el cupo a los conductores de taxi y libere eso. Pero ¿sabe, Nacho, frente al Me tema voy. de los apartamentos que usted mencionaba, eso es bien complejo, porque yo sé de alguien bien cercano que tiene su apartamento, lo tiene en el sector del poblado, y ahora que pasaron las asambleas en las copropiedades, ponían la queja que en un apartamento que lo tomó un extranjero, en cosa de 2 meses metió como 100 viejas distintas, 100 mujeres distintas. Entonces, eso para las copropiedades es bastante complicado de manejar ese
ese tema. Pero a mí no me pueden prohibir arrendar mi apartamento. Pero Nacho, Sí, recuerde lo que nos pero decía está el la director de la seguridad de los lonja. otros copropietarios Recuerde y demás. que, exacto, y recuerde que él decía que hay unos periodos en los que la ley dice usted puede arrendar su apartamento dependiendo Mi de los casa periodos. es mi casa. Pero, Nacho, y si yo no. necesito arrendarla, entonces yo para qué compro Sí. apartamentos por inversión para Pero arrendar. recuerde, Nacho, que el ahí- reglamento de pero ahí propiedad está horizontal, el código. usted Eso cuando se- firma se eso se compromete. llama- Sí, eso por se eso, llama- pero eso es ningún- la ley 617, creo, algo así, ¿no? 675. Pero ahí no hay algo así, que es el que ninguna reglamenta los temas de usted le puede decir no tenga horizontal. mascotas. Pero que usted no puede arrendar, eso no se lo pueden decir. No, pero se Pero no tiene por que ley. ceñir a la ley. Sí, pero se tiene Porque que hay seguir a unos la norma. periodos donde la ley le norma. dice en tal periodo lo puede arrendar. yo lo puedo En periodos arrendar un cortos. mes. Por eso se está mirando nada Por de el- modificar por la eso ley. Que ahí empiezan a meterse en los linderos de sus derechos. Yo Pero- tengo una propiedad y yo la puedo alquilar. No, usted sí la puede alquilar, Bajo pero, la ley. pero en el caso de ese Pero tipo de ¿cuál es la ley? copropiedad... Que te dicen, Nacho, un periodo de tiempo, de un mes en ¿por qué? adelante. ¿Por qué? Recuerde que arrendamiento corto no se puede, porque eso lo dice la No, ley, pero ¿por Nacho. qué? ¿Cuál ley? Lo dice la ley, lo dice la ley. Si hay una ley Lo dice la ley, de Nacho. más Lo que dice se la ley. trata de un Ahí edificio, viene, propiedad horizontal y lo yo demás. yo se lo tengo arrendado a Airbnb y Airbnb verá cuál es la disposición Nacho, y pero cómo es me que lo mire- arrienda. Y Airbnb verá qué flujo tiene. Es que entiéndame que hay una cantidad de vacíos ahí que no se entienden. Pero bueno, tenemos que continuar. Hábleme de alias Sebas para irnos a una pausa que ya tenemos dos invitados. Pues Nacho, mira, alias Sebas es una persona capturada en las últimas horas, señalado por la Policía Metropolitana en la Fiscalía de ser el segundo cabecilla de la banda delincuencial de Pacheli. De acuerdo a lo que indican las autoridades, este hombre venía delinquiendo en Barbosa, en Bello y también en parte allí en Girardota, y lo señalan de ser el responsable de la ola de violencia y de terror que vivió el municipio de Bello durante el año 2020, que yo no sé si usted recuerda, pues eso era, no había día que no se presentara un hecho y un homicidio en el municipio de Bello. Se señalaba a este hombre pues de ser precisamente el protagonista, uno de los protagonistas de esas confrontaciones armadas, que se presentaron en Bello en 2020. José Gil, deme el resumen del encuentro Biden-Petro. Vea, Nacho, usted quiere el resumen y bien rápido, escuchemos al presidente Gustavo Petro. Frente a su... Pero es que es muy Pero no cortico, vamos a Nacho. toda la locución, porque ayer me No, mostró no, toda la no, no, locución no. y ese hombre Pero- da pero- vuelta. pero, Nacho, además que ya le Nacho. dicen que se volvió profesor de historia. Pero Nacho, ayer le tenía la locución por el tema del señor Quijano, si no le había tenido un resumen más corto. Bueno, Pero adelante. el culpable fue Quijano, veamos al presidente Petro. Del fentanilo, indudablemente ya es un problema de seguridad. Hablaron de Venezuela. Capacidad mortal, hablamos de un tercer tema que es la producción y la reforma agraria y la necesidad de que Estados Unidos apoye una profunda política de reforma agraria en Colombia. Y finalmente tocamos el tema de la conferencia de la semana entrante que se realizará en Bogotá sobre Venezuela. ¡Ey, qué nota! Medellín ya va por su tercera línea metro. Tenemos Metro Plus, Metrocables y Tranvía. Y lo mejor, el metro de la 80 ya está en construcción. Medellín, mejor que nunca. Aquí todo florece. Hombre, aquí nos reímos con el gerente del metro, el doctor Tomás Elejalde, porque es habitual uno llamarlo en tiempos de crisis. Ajá. Sí. Y hoy no lo llamamos en tiempo de crisis. ¿Por qué? Porque el metro está funcionando bien. ¿Por qué? Porque se está modernizando. ¿Por qué? Porque está moviendo mucha gente. ¿Por qué? Porque hay de pronto ya más cultura ciudadana. Está más calmado el ruido. ¿Ah? El ruido del río. Está más calmado. Está también. más calmado. Doctor Tomás Elejalde, ¿cómo me le va, gerente? Gracias, Nacho. Muy bien. Un saludo para ti, para Duber, Andrea, los Bueno, hosts, muchas gracias por haber los venido. Todo está como televidentes. muy bien, doctor Tomás Elejalde. Yo creo que no hay preguntación, no, está todo Sí, muy claro, bien. pregúntese. ¿Qué está pasando con la modernización del metro en la actualidad? Yo tuve la oportunidad, me invitaron muy amablemente, allá estuve, no tenía esa alegría de conocer todo lo que hacen allá. Me sorprendieron gratamente ver la tecnología, la gente, el ambiente, cómo cogieron eso. Les digo, qué espacios tan espectaculares. Y ver cómo estamos repotencializando nuestros vagones. Qué maravilla, hombre, un trabajo de última tecnología. ¿En qué va la modernización? Nacho, primero, pues hay que mencionar que ese trabajo se pudo hacer y se está pudiendo hacer precisamente porque hubo un ahorro, un juicio financiero durante más de 23 años, en donde el metro algunos excedentes operativos los reservó en un fondo de modernización que precisamente se pudo aplicar para unos contratos desde el 2018-2019 que se mantuvieron en la pandemia. Y eso es lo importante. A través de esos contratos y de ese proceso, que fue un proceso
de muchos años de preparación, con investigación, desarrollo, innovación con industria nacional, con universidades locales. Ya llevamos 27 trenes de 42 modernizados. Modernizados es que realmente quedan como nuevos, los trenes quedan 0 kilómetros, se les cambian todas las piezas de desgaste, se desarman hasta el último tornillo. Y se modernizan en cableado, en a tecnología, fondo. todo se moderniza. Pudiste observar allá en el taller, se le colocan alrededor de 110 o 120 kilómetros casi de cable a cada tren. Se cambian todas las tarjetas electrónicas, todos los motores. De hecho, los trenes quedan consumiendo 15% menos de energía. Por los trenes que tuvimos ya modernizados en el año 2022, ya registramos 4.900 millones de pesos menos de consumo de energía por esa modernización. Claro, inclusive con una modernización en el frente que usted me mostró, solamente con un diseño Aerodinámico. frontal aerodinámico, Sí. Tiene menos fricción con el aire, entonces eso hace que tengamos esto. Sí, señor. 27 ya. 27 de Listo. 42, correcto. ¿Cuál va a ser la vida útil de estos 27? Mínimo 25 años, esperamos que sean ojalá llegando a los 30, eso se mide más por kilómetros, 4,5 millones de kilómetros. ¿Y se pueden de pronto en ese tiempo, gerente, volver nuevamente con esa modernización o ya definitivamente? Yo no sabría decirlo desde ahora. No, es que en 25 en años no otras sabemos dónde ciudades está del la mundo, tecnología. en otras ciudades del mundo se ha logrado hacer eso. Por ejemplo, en Buenos Aires ahí, hubo trenes en su momento, ya están fuera de servicio, que llegaron a operar 60 años, 70 años. No necesariamente, yo no creo que llegue ahí, pero los próximos 25 a 30 años vamos a tener trenes Es que las de muy buena calidad. tecnologías, los materiales más livianos, motores más eficientes, todo Sí, eso va claro. cambiando, donde ya obliga realmente a mejor comprar Sí, uno nuevo. señor. Sí, señor, claro. ¿Por qué han bajado tanto las crisis del metro? Pues en parte por este trabajo. Sí. En parte por este trabajo. Ahora lo decía también, el río Medellín está también muy controlado. Nosotros le hemos invertido al río Medellín no menos de 25.000 millones de pesos. Sí. Digo yo, y lo digo pues como de una forma muy clara también y transparente, en solitario. 25.000 millones de pesos a la margen nuestra. Sí. Nos preocupa que sea solamente a la margen nuestra porque nosotros, por ley, no podemos intervenir la margen contraria, que no es de nosotros, porque no es terreno que administra el Metro de Medellín. Entonces, por ley no podemos hacerlo, pero en la margen nuestra hemos invertido esa suma de dinero y nos preocupa que no se haga la intervención en la otra margen porque se pudiera llegar a volver a dañar. No ya, no es algo inmediato, pero a lo largo de los años pues, pudiera volver a pasar si no hacemos intervenciones al otro lado. De ahí el llamado a que hagamos una intervención integral en el río, integral, coordinada por ¿Y eso lo debe la hacer autoridad, por el área metropolitana, la puede coordinar, pero yo creo que los recursos, como el Metro ya ha puesto 25.000 millones, pues igualmente pudiera poner otras entidades ¿Cuántos como puntos? EPM, como los municipios del Valle Aburrá. Habían como más de 20 puntos críticos, de los Sí, pero el cuales metro habían 7 muy críticos. había muchísimos más. Incluso ok. había casi que llegando a 70 puntos críticos, pero del metro específicamente había menos de 10, de los cuales ya están atendidos y en este momento se está terminando de atender los últimos. En este momento se ven obras cerca a Yurá. Esas obras son del metro, son accesos por la margen occidental, pero para atender la margen del metro, la margen oriental. Pero entonces, a ver, déjeme entender. Usted aquí la última vez que estuvo decía, tengo unas pérdidas de unos pasajeros que no movilicé y no los recupero. Eso ya no lo recupero. Así es. Tengo entendido que hoy ya estamos en las cifras del 2019, 2020, o sea, recuperamos los pasajeros completamente. Hay una reactivación, no una, digamos, nosotros hablamos más bien de reactivación, Sí. quiere decir que llegamos a una cifra muy cercana a la del año 2019. Vamos a ser precisos, en el año, aquí tengo los datos, en el año 2022 movilizamos 300 millones de pasajeros, 300 millones 553 mil pasajeros, y en el año 2019 habíamos movilizado 318 millones. Sí. O sea, estamos llegando a una cifra muy parecida que nos indica que hay una reactivación. No hablamos de recuperación porque los pasajeros que no viajaron en el año Ya, 2020 no se recuperan, están sí. viajando hoy Sí. 2 o 3 veces para recuperarlo de ese Sí, sí, entonces. claro. Entonces, lo que sí podemos decir es que con esa cifra de pasajeros hoy tenemos una vida del día a día muy optimizada ya y muy confiable. O sea, podemos avanzar en los trabajos del día a día y en todos los costos del día a día, podemos avanzar con confianza y con tranquilidad. El hecho de que no hayamos podido recuperar lo perdido en la pandemia, lo que nos genera es que mantenemos aplazados algunos proyectos. Hasta tanto no Sí, claro. terminemos de cerrar la brecha con las ayudas del gobierno nacional y los gobiernos regionales.
Se preguntarán también qué proyectos tenemos atrasados, qué proyectos tenemos aplazados. El más importante y el que más nos duele y que estamos, yo creo que la buena noticia es que estamos encontrando un camino para reactivarlo, así sea parcialmente, es el proyecto de intervención para la accesibilidad universal. Quiere decir que desde el año 2018 y antes incluso ya teníamos formulado un proyecto que la pandemia no permitió ejecutar, un proyecto para intervenir todas las estaciones de la línea A y la línea B, que tienen 30 años de haber sido diseñadas, para convertirlas en estaciones más accesibles para personas con necesidades especiales en su movilidad o alguna discapacidad, ya sea auditiva o visual o cualquier tipo. Esa intervención es una intervención que estaba planteada para 100.000 millones de pesos, o sea, son cifras muy grandes porque son unas intervenciones de ayudas electromecánicas, ascensores, rampas, una intervención también en la señalética. Esa intervención creo que podemos rescatar a través de créditos, a través de un esfuerzo de los bonos, que yo también lo conté la última vez, los bonos sostenibles que emitiría el metro, posiblemente entre este año y el año entrante, podríamos rescatar por lo menos 60.000 millones de pesos para avanzar en una parte, en una primera fase de ese proyecto, priorizando junto con los colectivos y con las personas que tienen las necesidades especiales, priorizando con ellos cuáles estaciones se deben intervenir primero. Gerente, en esa línea yo le pregunto, en enero ustedes habían hablado sobre la emisión de unos bonos con el propósito de financiar el metro de Medellín a un plazo de en 2 años, poderlos emitir. ¿Cómo va esta situación? Ya tomaron la decisión, pero iban a empezar a mirar cuál era la mejor estrategia. Así es, y estamos en la misma situación porque es externa, es exógena, el tema de las tasas que hay hoy en el mercado. No recomendaría, nuestros asesores pues no lo recomiendan emitir los bonos a las tasas actuales. Este momento. Entonces, estamos listos, la empresa está preparada para emitirlos, se hicieron todas las gestiones, nosotros ya estamos inscritos en el mercado de valores, ya tenemos ajustados los estatutos y tenemos todo listo, estamos en el partidor, digámoslo así, para que en el momento que nuestros asesores, que son profesionales en el tema, nos indiquen que hay señales de mercado adecuadas, nosotros haríamos las emisiones de bonos, que son un poco más de 300.000 millones de pesos. Por eso digo que eso puede suceder este año, pero también pudiera llegar a suceder el año entrante. No tiene necesariamente que suceder este año. Pensaría uno que con las actuales tasas de interés, más fácil es como el año entrante. Sí, Por es las de hoy. Es posible, sí. ¿Usted qué sabe del metro del 80? ¿Cómo va? Bien, el metro del 80 va muy bien. Yo creo que hemos avanzado a pasos agigantados y a pasos acelerados en un proyecto en el que a la vuelta de 2 años ya tenemos el contrato de obra suscrito, ya tenemos el contrato de interventoría. Venimos avanzando, no sin dificultades, porque siempre las habrá en la gestión de predios, en la gestión predial, en la compra de predios. Allí tenemos las dificultades que nos esperábamos. Obviamente hay inconformismo de algunas personas a las cuales se les ha hecho la oferta de compra y eventualmente no encuentran allí reflejadas sus expectativas. También hemos avanzado en la contratación de los créditos para la construcción del metro del 80. O sea, tenemos un paquete ya de contratos en marcha que nos dan muy buenas expectativas, nos tienen muy optimistas frente al metro del 80. Otro contrato que también está avanzando es un convenio con empresas públicas de Medellín para construir la conexión de energía exclusiva para el metro del 80. Ese contrato también está en marcha. En este momento estamos próximos a firmar el acta de inicio para empezar las obras. Estamos pendientes de resolver algunos temas con los seguros. Los seguros siempre serán un problema en este momento. Es parecido a estas temáticas que hemos estado hablando y que han estado ustedes tocando en el programa de tasas de interés, etcétera. Los seguros son otro de esos temas que está un poco complejo de manejar ahora por los siniestros que ha habido en el mundo. Incluso, quien creyera, pero el terremoto de Turquía afecta los seguros para el metro del 80. Claro. Quien creyera, o sea, temas como la guerra de Ucrania afectan los seguros del metro del 80. Entonces, la orden de inicio está dependiendo de que cerremos el tema de seguros para pólizas todo riesgo de construcción. Y entonces, en la agenda, ¿cómo estamos? En la agenda estamos empezando de aquí a la vuelta de un mes o mucho menos, empezando con la relocalización de redes, empezando con la topografía. O sea, ya arrancan las obras. Empezando con, sí, pues, a ver, empieza primero la exploración de suelos, o sea, seguramente no vamos a abrir brechas todavía, pero hay que explorar suelos, hay que hacer los diseños de detalle de las cimentaciones con esas exploraciones de suelos, o sea que todavía no se puede empezar a construir las estaciones, pero ya se avanza pues en ese recorrido. Y para que nos adelantemos al final, ya lo que todo el mundo pregunta, todo el mundo espera, por los lados de finales del año 28, estaríamos eventualmente pensando en operación temprana, ya como las primeras
de cambio para empezar a rodar con algunos trenes. Gran cambio en nuestra ciudad. Va a ser Total, magistral total. esa movilidad. ¿Cómo va a cambiar en Medellín? Qué buena noticia esta. ¿Y el de Total. Bogotá para cuándo es que está? ¿Para el 30? Hombre, Nacho, no lo tengo claro porque pues, ahí están Creo que nadie lo trabajando tiene claro. algunos otros temas. Sí. Sí, ese ya es ¿Cómo otro, va la ¿no? asesoría del Metro de Ecuador? Que ustedes Sí, también muy están bien, muy bien. El tema de Ecuador está avanzando también. Hay 170 personas ya contratadas, están en capacitación. Personal de Metro de Medellín se desplazó para la ciudad de Quito desde que hablamos la última vez en Sí. enero a hoy. Se han desplazado entre 15 y 20 instructores en diferentes momentos del tiempo para dar la instrucción o la capacitación a los conductores, a los operadores de las estaciones, al personal de seguridad, al personal del centro de control, porque una de las exigencias del contrato es que maximicemos la contratación local. Por eso esas 170 personas son personas quiteñas, son personas ecuatorianas formadas por nosotros. Nosotros tenemos obviamente allí unas cuantas personas, 4 o 5 personas que están en puestos claves, pero realmente van los instructores, hacen la formación y regresan. ¿Cuándo estaría operando el Metro de Quito? Más o menos en el segundo semestre de este año. En este momento el proyecto está al 98%, 99% de construcción. Por eso empezamos ya la capacitación. La Alcaldía de Quito debe proceder entonces a recibir las obras y los trenes. Y cuando la Alcaldía de Quito reciba las obras y los trenes, nos lo ponen a disposición a nosotros para hacer la operación. Gerente, especifiquemos un poco eso. ¿En qué es esa capacitación? Uno pensaría que en lo técnico, pero ¿qué es lo que va a hacer el personal Sí, del Metro de ¿qué Medellín vamos con a el hacer? Metro de Quito? Muy bien, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a administrar y operar las estaciones. Sí. Todo lo que tiene que ver con la administración de una estación, en cuanto a seguridad, en cuanto a la información de los viajeros. Y eso es un ingresito adicional que va a Son entrar al Metro de 190 millones, 188 millones de dólares en 6 años de ingresos para ¿Y eso nos va a ayudar a nosotros y para recuperar los todas las socios. pérdidas de la pandemia, no? No, porque No esos alcanza. son los ingresos, no son las ganancias. Ah, bueno. Esos son los ingresos. ¿Y Con eso? eso también hay que pagar los sueldos allí y todo. Sí, claro. Pero a ver, volviendo a tu pregunta, entonces, el personal de las estaciones que está atendiendo al viajero, está atendiendo las escaleras electromecánicas, atendiendo ascensores, atendiendo las taquillas, bueno, todo esto. Los conductores que operan los trenes, el personal del centro de control que coordina toda la operación y establece las frecuencias de los trenes y coordina las emergencias y coordina también la operación rutinaria. Todos los contratos de aseo, de vigilancia, algunos contratos de mantenimiento, no todos todavía, algunos contratos de mantenimiento de la infraestructura, de la infraestructura de las estaciones. Recordemos que todas las estaciones en Quito son subterráneas, son alrededor de unos 20 kilómetros de línea con 15 estaciones, todas subterráneas. Tienen entonces equipos de bombeo de aguas subterráneas, tienen equipos de ventilación permanente y equipos de control de incendio que son distintos a los que tenemos nosotros. Porque nosotros no tenemos esa condición. Vamos a tener una estación subterránea en el metro del 80, pero todavía no la tenemos operativa, obviamente. Este es el reconocimiento de la gestión de tantos años. Sobre todo el tema de Cultura Metro, Nacho, Metro, el sí, tema de señor. Cultura Metro. De hecho, ellos ya en Quito decidieron, de acuerdo a nuestra recomendación, empezar a apropiarse del tema y ya le tienen nombre. Se llama Metrocultura, con Q de Quito. Ellos lo llaman así porque tienen otros temas de ciudad que denominan con esa Q de Quito. Ese mantenimiento no incluye el mantenimiento de los trenes en Todavía la parte no. mecánica y eléctrica. Todavía nada de eso. todavía no, pero estamos en la expectativa de que eventualmente también nos pidan Curiosidad que apoyemos en técnica. eso. ¿Y ellos construyeron con quién? Ellos construyeron con una empresa franceses. francesa y con una empresa española. Ah, muy bien. A propósito, el metro de Quito es muy parecido a cualquiera de las líneas que tú mires del metro, más modernas del metro de Madrid. Son unas líneas muy parecidas, las Gerente, estaciones incluso. No solamente el Metro de Medellín está brindando asesoría en Ecuador. Sé pues que el Metro brinda asesoría en diferentes lugares a otros metros. ¿A cuántos lugares está llegando el Metro de Medellín con su asesoría, su conocimiento, el tema cultura, en fin? Sí, en temas Latinoamérica, empecemos por allí, pues estamos en Ecuador, estamos en Perú, estamos en Bolivia, por ejemplo en Cochabamba estamos haciendo también la capacitación de conductores de trenes de cercanías. Cochabamba es una ciudad boliviana. Estamos también, hoy no lo estamos, pero estuvimos también en Brasil apoyando la implementación de sistemas de cable. Estuvimos en República Dominicana en lo mismo, haciendo unas formaciones para sistemas de cable. En Panamá nosotros hicimos las especificaciones para la contratación del Metro de Panamá en su momento. Eso fue hace unos 10 años o un poco más.
Eso a nivel Latinoamérica, pero sorprendentemente, nosotros somos los primeros que nos sorprendemos, nos tocan la puerta de pronto de otras partes, por ejemplo, de Estados Unidos. Alguna ciudad, algún pueblo cercano a San Francisco, nos tocaron la puerta para hacer alguna asesoría sobre, junto con la Universidad Pontificia Bolivariana, porque nos volvimos especialistas a fuerza del dolor en tratar este tema de las descargas atmosféricas y del manejo de las modelaciones de los sistemas eléctricos para trenes. Qué bien. Con la Universidad Pontificia Bolivariana nos fuimos para alguna ciudad en Estados Unidos a ayudarles a hacer todos los cálculos para una nueva línea y las protecciones para este tema de los rayos. Gerente, ¿cómo ve usted este resto de año en el metro? Yo creo que va a ser un año muy positivo. Vuelvo y menciono que seguro se va a consolidar la recuperación, la reactivación. La recuperación también vamos a trabajarle en ella porque ya tenemos noticias alentadoras de parte del Gobierno Nacional. Están hablando en el Gobierno Nacional, en el Presupuesto General de la Nación. El ministro de Hacienda, el ministro Campo, está hablando de unos 600.000 millones de pesos para todos los sistemas de transporte masivo del país como apoyo, como auxilio. Bogotá tiene problemas grandísimos, tiene más de 2 billones de pesos de déficit. Nosotros tenemos ese déficit también que hemos mencionado cercano a los 500.000 millones de pesos. Entonces vamos a recibir algunos apoyos. También hay una muy buena noticia y es que con el distrito de Medellín ya estamos resolviendo también esta deuda que tenía el distrito con nosotros. Ya se ha saldado gran parte de esa deuda. Entonces realmente estamos viendo este año con optimismo. Gerente, pues muy amable por habernos aceptado la invitación. Me alegra. Me gusta llamarlo para cosas positivas que uno siempre llamándonos para acá. No, vamos bien. Vamos bien. Vamos muy bien, diría yo. Vamos muy Río bien. Medellín resuelto, menos emergencia, menos crisis. Vamos metro de la 80, trenes renovados. O sea, usted está... en Y un otras panorama. noticias que vendrán. Ya el tema de la modernización de trenes pronto a terminarlo. La intervención de accesibilidad, 60.000 millones de pesos. Total. Vamos a anunciar pronto también y a mirarlo muy bien con la Junta Directiva en las modelaciones, posible compra de trenes. Para Tren del Río también trabajar en compra de trenes. Yo creo que tenemos buenas noticias. Nacho, una última pregunta y rápida. El costo del metro de la 80, con todo este tema de la variación del dólar, ¿eso cómo está? Qué buena pregunta. Sí, ese tema lo tratamos en el Consejo de la Ciudad, lo tratamos con el Distrito de Medellín y con el Gobierno Nacional, que es nuestro socio en el 70% en ese proyecto. El tema, de nuevo, la crisis mundial y las tasas de interés, la inflación, el costo del dólar, la tasa de cambio de dólar y de euro, han impactado obviamente el cálculo que se hizo para el año 2019 y tenemos una herramienta que nos permite anticiparnos. La Financiera de Desarrollo Nacional, que es una entidad del Gobierno Nacional, nos puso a disposición en la modelación una herramienta que la corrimos ese modelo financiero y nos arroja que eventualmente para el 2025 estemos necesitando alrededor de $500 millones de pesos más para el proyecto. Adicional. Sí, por todo el efecto externo, porque el proyecto es Que exactamente originalmente el mismo. era de ¿cuánto? ¿1 billón? El proyecto el proyecto era de 2.4 billones sin financiación. Y aquí estamos hablando de que estos 500.000 adicionales son costos financieros, son costos por un efecto de las tasas de interés, de la inflación, del dólar. Entonces nos permitió anticiparnos al año 2025 y ya estamos hablando entonces con el distrito y con el Gobierno Nacional, algo que nunca habíamos podido hacer en los otros proyectos en Medellín. Es positivo eso, obviamente no es positivo que el proyecto esté dando mayor necesidad de recursos, pero es positivo que nos podamos adelantar, que podamos hablar ya con el Gobierno Nacional, con el distrito para emprender acciones para cerrar esa brecha. Vuélvame a invitar a tomar un cafecito por allá. Claro que Me sí. la gocé. Qué instalaciones. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa. Otro invitado, nuestro secretario de Gobierno de la ciudad de Medellín, Juan Pablo Ramírez. Con él vamos a hablar un poco de fútbol. ¡Ey, qué nota! Medellín ya va por su tercera línea metro. Tenemos Metro Plus, Metrocables y Tranvía. Y lo mejor, el metro de la 80 ya está en construcción. Medellín, mejor que nunca. Aquí todo florece. Juan Pablo García es nuestro secretario de Gobierno en la ciudad. ¿Ah? Ramírez, perdón, oígame. Vuelvo y arranco. 5, 4, 3, 2, 1. Juan Pablo Ramírez, secretario de Gobierno en la ciudad de Medellín, nos acompaña hoy muy amablemente aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Y me dijeron, hombre, estamos en una crisis y aquí nuestro secretario, qué pereza, le toca soportar estos asuntos que obviamente ninguna administración quiere
que haya violencia. Ningún ciudadano. Qué pereza estos dilemas. Secretario, ¿cómo me le va? Nacho, muy bien, muy contento de estar esta tarde acá, de poder hablar más tranquilos, de poder hablar más mesurados, de poder hablar ampliamente y con mayor profundidad, con argumentos y enmarcados en este programa de opinión tan importante de lo que ha sucedido, de lo que pasó el domingo, pero de todo lo que eso significa. Bueno, empecemos con los secretarios. Realmente desde la versión que ustedes tienen y lo que ustedes han mirado, ¿qué pasó el domingo y qué ha venido desarrollándose durante la semana? ¿Y se equivoca de algo de lo que dijo usted el domingo? No. Evidentemente no me arrepiento. No me arrepiento. Yo fui claro en primer lugar y quiero iniciar frente a ese caso puntual, tal como empecé mi intervención frente a las cámaras de ese día del medio frente al que hablé. Rechazamos la violencia, así lo dejó también claro el señor alcalde Daniel Quintero el día de ayer en su rueda de prensa en la ciudad de Bogotá. Rechazamos la violencia. Hoy hay 8 personas capturadas por esos desmanes. Estamos analizando el material videográfico, estamos analizando toda la información para lograr individualizar las personas que participaron en los hechos de violencia y de desorden. Esa fue la manera como yo inicié mi intervención el domingo pasado, el rechazo a la violencia. Pero no podemos desconocer que la violencia conlleva también causas, que la violencia tiene un origen y eso no la justifica, pero explica las razones del por qué surge la violencia. La violencia no debería surgir de ninguna manera, ni se avala ni se justifica. Pero lo que pasó ese día y los desórdenes que se generaron ese día en el estadio Atanasio Girardot tienen una causa y se originaron por una razón. Y ese es el análisis que yo quiero proponerle a la ciudad desde ese día. Que no nos quedemos en una visión reduccionista de los problemas. Que cuando veamos la violencia, que cuando veamos los fenómenos sociales que se dan, analicemos qué pasa, por qué sucede lo que sucede, por qué pasa lo que pasa, cuál es la historia que hay para llegar a esos puntos de violencia a los cuales una barra equivocada ha llegado. Entonces, esa es la reflexión que queremos proponer, la del rechazo a la violencia, pero también la de poder entender cómo una cosa llega a ser... ¿Cómo llega la violencia? Cómo llega a pasar un hecho tan... Personalmente, se lo digo, secretario, ¿usted cree que la violencia puede tener un argumento para justificarse? Ninguno. Porque yo entiendo que usted está diciendo, bueno, sí, lo que pasa es que es violencia, pero hay una razón. Todo el mundo tiene razones para ser violentos. Pero no por todos tener razones para ser violentos podemos agredir. Lo que pasó el domingo fue un acto de agresión y de violencia. Y antes de buscar causales, hay que buscar responsables, porque es que estamos buscando la culebra por donde no es. Y lo digo con el debido respeto. Pero ya hay capturados. Así es. No, hay capturados. La sí. pregunta es, ¿habrá sanción para la barra de los del sur? Habrá sanción, las sanciones que se contemplan en el marco de la ley del fútbol, esas sanciones las impone la comisión local, que se reunirá el día de mañana a las 3 de la tarde, ya se ha reunido 2 veces durante esta semana, se volverá a reunir mañana y habrá sanción. Usted habla de algo muy importante y es el tema de los exámenes de responsabilidad. Sí. Existe el examen de culpabilidad y el examen de responsabilidad. ¿Quién es el culpable de un hecho? ¿Y quiénes son responsables en los hechos? La culpabilidad es inmediata. La responsabilidad la deben asumir todos los que hacemos parte. Yo le voy a poner un ejemplo. Si resulta que la administración distrital no hubiera puesto los 800 policías que habían ese día. Que normalmente se ponen para que ese tipo de normalmente partidos. se ponen. Es más, se ponen hasta más. Se han llegado a poner hasta 1000 policías que se le quitan a la seguridad de la ciudad para ponerlo al servicio. Pero venga, Juan Pablo, que verán, lo interrumpo. No hablemos de quitarle, porque para eso tenemos que quitar el fútbol. Es decir, para que los 800 policías que partido tras partido, incluso jugando ante el América de Cali, que es partido AAA, no vayan al estadio Atanasio Girardot, hay que quitar el fútbol. Pero José, discúlpeme, yo sí le digo una cosa aquí. Lo que usted quiera decir, Vega, entonces dejamos el resto de la ciudad, millones de habitantes sin policía, por ponernos a cuidar 40.000. No me parece... Pero no me parece... Venga, señores, ustedes me van a armar un debate. Ustedes me van a armar un debate entre ustedes o vamos a tener a el nuestro resto de invitado. ciudadanos no tienen Señores, derecho a seguridad. orden en la mesa. Pero entonces Secretario, acá se cometen por delitos favor. a la hora de los partidos de Nacional. Por favor, señores, Listo. el debate no es entre ustedes. Respeto a nuestro invitado. Entonces,
ahondando en ese examen de responsabilidad, yo regreso a ese análisis y es, si supongamos que la administración distrital no pusiera los 800 policías, que no prestara la alcaldía los 800 policías que se ponen al servicio del estadio durante el juego de un partido, y ahí se arman estos desmanes, y hay muertes, y hay todo tipo de consecuencias y agresiones, ¿qué parte de responsabilidad le cabría al distrito? Tendría una responsabilidad también en ello. El no cubrir el servicio que amerita el estadio tendría una responsabilidad sobre esas muertes, porque seguramente la presencia de los 800 policías contienen la situación y evitan que tenga una mayor repercusión. Entonces, ¿cuál es el examen de responsabilidad que tenemos todos cuando se va a jugar un partido de fútbol? Todos tenemos que poner un poco. Todos tenemos que poner un poco. La administración distrital pone parte de la seguridad, pone el acompañamiento en las mesas de seguridad, pone la convocatoria a esas mesas, pone los funcionarios de la Secretaría de Salud, pone los funcionarios del DAGRED, pone los funcionarios de la Secretaría de Gobierno Local. Son demasiadas personas las que concurren por parte de la administración distrital cuando se va a jugar un partido de fútbol. ¿Qué ponen las barras? Ponen sus cánticos, ponen sus banderas, ponen su ánimo, ponen su actitud pacífica y hacia la convivencia. ¿Qué pone el equipo? ¿Qué pone el equipo? Como debe ser. Yo no estoy hablando de lo que pasó ese día, que eso es lo que no debe ser. ¿Y qué pone el club? ¿Qué pone el club? El club debe poner su presencia en las mesas de seguridad, a las cuales no asistió durante esa semana. A las cuales no asistió. El día del juego del partido estuvimos todo el día buscando al Atlético Nacional para lograr activar esas alertas que ya se venían dando desde la semana anterior debido a los hechos que ya conocemos y seguramente sobre los cuales vamos a profundizar durante esta entrevista. Pero durante todo el día estuvimos buscando al Club Atlético Nacional para que concurriera a una mesa de diálogo y de concertación y no hizo presencia. Manifestó el presidente de Nacional que por motivos de seguridad no asistieron. ¿Cómo era el tema de seguridad previo al partido? Había un ambiente caldeado desde los días antes. Me llama la atención ese argumento. Es que vean que aquí hay cosas que se han dicho, pero hay que hacer los análisis. Sí. En medio de los desórdenes, el mismo domingo, en medio del punto más alto del desorden y el caos, yo personalmente fui hacia el camerino del Atlético Nacional a buscar a los funcionarios, a buscar a las directivas y no los pude encontrar. Me dijeron que estaban en reunión con los jugadores, que no me podían atender. Luego voy yo, doy las declaraciones que di ante los micrófonos y ante las cámaras y, oh sorpresa, 10 minutos después estaba el presidente de Nacional hablando desde el punto donde yo hablé, en el estadio Atanasio Girardot, sobre la situación y respondiendo a mi intervención. Entonces, ¿estaban o no estaban? ¿Habían las condiciones de seguridad o no las había? ¿Había la posibilidad de concurrir al espacio o no la había? Esas son las preguntas. Insisto, la violencia es totalmente rechazable. La violencia está siendo rechazada. Hay 8 capturas sobre estos hechos. Están siendo procesados. Se van a aplicar las sanciones correspondientes a la ley del fútbol. Eso es claro. Eso lo hemos dicho desde el primer momento. Volvemos sobre los exámenes de responsabilidad, frente a los cuales ninguno nos podemos eludir, ninguno nos podemos evadir que tenemos una responsabilidad en la política del fútbol, en la política pública de convivencia. Pero Juan Pablo, mire, el fútbol no es política, el fútbol es un deporte. No, y el no, estoy hablando de la política pública. Listo, pero entonces vamos a hacer una cosa, es que es... usted me habla de responsabilidad, pero hablemos claro. ¿Cuál es la responsabilidad de Atlético Nacional? La responsabilidad de Atlético Nacional es que hace 10 años le está pasando un dinero, unas dádivas, unos beneficios a la barra de los del sur. Esos beneficios, yo no voy aquí a culpar a Benjamín ni a hablar bien de Navarro, no me interesa. Yo no soy amigo de los directivos de Atlético Nacional. No soy amigo de la violencia en el fútbol. ¿Por qué? Porque yo vivo el fútbol y vivo el deporte. Y todo acto de violencia para mí es reprochable, independientemente cuál sea la razón. Entonces, el dinero que daba la Junta Directiva de Atlético Nacional lo retira. Retira el dinero, para hablar más puntualmente. 2 días antes de 2 días antes de un partido, sí, triple A, la embarraron. No podía ser ante el América de Cali. Sí, no tuvieron diplomacia, listo, no tuvieron diplomacia. No justifica la violencia. No la justifica. Retiraron la economía que venía manejando un equipo hace 10 años en el tema de la barra. La retiraron. La acción de la barra es optar por la violencia. Esta es la decisión. Entonces usted me está diciendo a mí que por haber retirado una empresa privada, un condominio o un escrito económico, un contrato económico con una barra
tiene una responsabilidad mayor que un acto de violencia? Y sobre todo por una cosa, yo escuché la Me quedan 3 minutos de programa, entonces les voy a pedir, por favor, moderarse. Entender el contexto del fútbol es complejo, tú lo entiendes mejor que nadie. En Medellín se ha venido construyendo desde hace alrededor de 12 años unos acuerdos en torno al fútbol. Sí. Y eso ha permitido que Medellín sea un ejemplo ante Colombia y ante Latinoamérica de lo que es jugar el fútbol en paz. Hoy yo estaba reunido con un grupo de empresarios que quiere traer aquí a Medellín una serie de partidos con el Boca desde Argentina. Ellos vinieron desde Argentina a ver nuestras instalaciones, sorprendidos de que en Medellín el estadio no tenga vallas, claro. no tenga barandas, no tenga rejas. Mallas. Estaban sorprendidos por eso. Y ellos dicen, ¿cómo han logrado ustedes eso? Y me preguntaban, ¿cómo han logrado ustedes eso? Eso se logró, ¿cómo? Construyendo unas mesas de trabajo donde cada uno entendía el valor de lo que tenía que aportar para que eso fuera posible, para que fuera posible llegar a ese punto. Entonces, aquí la discusión no es... Hay un error, sí, aquí la Juan Pablo, discusión porque no nos es... acostumbramos a pagar por la paz. Y No cuando sé, no se no tenga sé si con qué es pagar, pagar por la entonces, ¿qué paz. se tiene? No sé si es pagar por la paz o no, pero a lo que yo voy es, hay un acuerdo que desde hace 12 años funcionaban, Sí. que desde hace 12 años venían funcionando. Si funciona y usted lo cambia y no funciona, quiere decir que alguien está cometiendo un error. Y para Llamarlo usted, de ¿el esa error lo manera... comete el que lo quita o el que se porta mal y hace el acto de violencia en el estadio? Y la ¿Quién- pregunta es quién por se esto, y porta de mal? ahí sí a ver si me la deja hacer Nacho, qué pena. Pero entonces, última pregunta ya, por favor. Ya. Sí. ¿Por qué responsabilizó usted a las directivas de Nacional el domingo? Volvemos Yo a lo lo vi. mismo. Creo que ese tema ha sido muy claro en lo que estamos hablando acá, en lo que hablamos ese día. O sea, reitero, las condiciones para que un partido se dé en condiciones de paz, de tranquilidad, en condiciones de confort y de seguridad para todos, las sumamos todos. La alcaldía poniendo los policías y la Secretaría de Salud y las ambulancias y el DAGRED, el equipo poniendo las condiciones de seguridad, la logística, sea con quien sea que la contrate. Pero ese día el Nacional no contrató la logística. Y eso genera riesgos que posibilitan que ese tipo de hechos sucedan. Esa es la responsabilidad de Nacional. La responsabilidad nacional va en 3 sentidos. El primero, la no capacidad de escucha. Durante toda una semana los llamamos a concurrir a mesas de diálogo y de trabajo para que esto se evitara. La segunda, en la toma deliberada de decisiones. Eso es arrogancia. Eso es arrogancia. La tercera, frente al no respeto de unos acuerdos que se venían llevando a cabo desde hace 12 años y que ellos no quieren cumplir y que clasifican como unos procesos extorsivos. Yo creo que ahí todavía le cabe una mayor responsabilidad y ahí se evidencia la beligerancia con la que las directivas del Club Atlético Nacional han asumido este tema. Uno no puede llamar a un proceso de 12 años un proceso de extorsión. Eso no es de esa manera. Hay que entender qué es lo que está en el fútbol, porque salir a decir eso frente a la opinión pública, que no entiende las realidades del fútbol, es totalmente peligroso, es riesgoso. Es riesgoso para todos generar ese tipo de señalamientos. Reitero, la violencia no se justifica con nada. ¿Y cuáles son Eso las no justifica responsabilidades de la violencia, pero son administración las y de la causas. barra? Las responsabilidades de la administración las he señalado. 1, poner y sacar policías de las Pues, calles a las cuidar. responsabilidades Sí, en realizar el las hecho mesas- del domingo. Frente al hecho del domingo, primero de la alcaldía, ninguno. De la alcaldía, ninguno. Bueno, Nosotros no, cumplimos dejémoslo con ahí, todo. no hay tiempo, dejémoslo ahí. De la barra, la No, violencia. no, dejémoslo ahí, no tenemos tiempo, De la secretario. barra, la responsabilidad No es la tenemos violencia. tiempo, desafortunadamente. Y del club, sin lugar a dudas, la omisión y la sordera y la no escucha de las alertas que se venían dando y el no acompañamiento de las mesas de diálogo, cerrarse al diálogo. Secretario, le tengo una última pregunta y ya no hay tiempo de más, señores, me disculpan. ¿Qué esperan ustedes mañana en la reunión? ¿Cuándo es la reunión mañana? ¿Está el Mañana el a las alcalde, 3 de la está usted? tarde. ¿Quiénes se van Sí, a reunir señor. y qué esperan ustedes de sacar ahí? Mañana se reunirá la Comisión Local de Convivencia en el Fútbol por tercera vez esta semana. Allí concurren los equipos de fútbol, no solamente para este caso Nacional, que es sobre el cual hay el problema, sino también el Medellín y las barras de los dos equipos, tanto Nacional, las barras de Nacional como las barras de Medellín.
concurren a este espacio? Las instituciones que hacen parte de la política pública del fútbol en la ciudad, el señor alcalde, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobierno. ¿Qué esperamos? Que haya apertura al diálogo, que haya apertura a construir nuevamente acuerdos que nos permitan que Medellín vuelva a ser ejemplo de fútbol en paz. No podemos decir que lo que ha sido exitoso durante 12 años se construyó bajo unos acuerdos extorsivos. Esa no es la realidad de lo que está pasando. La realidad es que Medellín era un ejemplo de fútbol en paz y hoy no lo es, por una razón, porque hay ceguera, porque hay falta de escucha de una directiva y porque hubo una reacción violenta que no debió suceder por parte de una barra. Entonces mañana todo debe quedar subsanado para que el Atlético Nacional recupere su sede. Así es, todo Muy el bien. ánimo y toda la voluntad de trabajo conjunto. Me cogió la noche, muchas gracias. Listo, Qué pena con sí, usted. señor. Una pausa y volvemos con un contenido adicional. Esta sección es patrocinada por El Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Vamos ahora con recomendaciones de salud oral y hoy vamos a hablar puntualmente de cirugía maxilofacial. Doctor, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Hola Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes. Doc, cirugía maxilofacial. ¿Para quién es una cirugía maxilofacial? ¿Qué pasó que el diagnóstico llegó ahí y nos están diciendo es que la última opción es una cirugía maxilofacial? Bueno, te cuento. La cirugía maxilofacial tiene varias áreas. Una de ellas, y la que hemos hablado hoy principalmente, es la cirugía ortognática, que es los pacientes que tienen alteración en la posición o el tamaño de los maxilares. Puede ser tanto de la mandíbula como del maxilar superior. ¿Cómo es la preparación? ¿Qué tiene que hacer una persona que ya sepa que ese es el camino? ¿Cómo se prepara previo para la cirugía? Generalmente estas cirugías van acompañadas de un tratamiento de ortodoncia con brackets. Entonces trabajamos el cirujano maxilofacial en conjunto con el ortodoncista. ¿Primero la cirugía y después el tratamiento? Bueno, ahí hay dos puntos importantes. Anteriormente se ha hecho primero la ortodoncia por 8 meses o un año, luego la cirugía y se continúa con ortodoncia, por ahí otro año y medio. Actualmente estamos trabajando en la Clínica Vivar una técnica que se llama cirugía primero, que es muy chévere porque el paciente no necesita esa ortodoncia previa, sino que se ponen los brackets. 1 o 2 días antes se hace la cirugía y la ortodoncia es mucho más corta, nada más de 8 meses. ¿Solo 2 días con los brackets previo a la cirugía o un día incluso? Puede ser un día incluso ortodoncia, brackets, la cirugía y luego continúa con la ortodoncia. Súper. Doctor, quienes nos están viendo, y lo tengo que cortar porque usted sabe que el tiempo en televisión es muy cortito, quienes nos están viendo y están diciendo, por tiempo, por facilidad, esa opción que me están dando es la que a mí me sirve, ¿en dónde los pueden encontrar ustedes? Bueno, entonces nos pueden encontrar en la Clínica Vivar, en nuestra sede en el Poblado, en Torre Medical, consultorio 202, o ahora en la nueva sede en el Centro Comercial San Diego, en el consultorio 210 también. ¿Y los pueden encontrar también por WhatsApp? Por WhatsApp nos pueden encontrar, solicitar una cita de valoración y ya ahí les hacemos todo el plan de tratamiento. Doctor David, gracias por acompañarnos y aceptar esta invitación. Gracias Andrea, a ti por la invitación.